con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Dios, porque la primicia es una gratitud al Padre. El diezmo es una gratitud. Y David escribió algo asombroso. En el Salmo 100, versículo 4 dice: entrad a las puertas con acción de gracias. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el diezmo, la ofrenda y la primicia tienen una puerta. Y en esa puerta se entra agradeciéndole al Padre, porque Él nos da el poder de producir riquezas. ¿Sí? Nadie lo da, mis hermanos. Aunque yo haya tenido un padre inteligente, trabajador, yo pude haber salido totalmente contrario. Es Dios el que nos da eso y nos va dando sus habilidades y sus carismas a través del diezmo y de la ofrenda y las primicias. Y recordemos que la primicia, mis hermanos, está hablando de la sobreabundancia. Y vamos a revisar esto porque para Dios es bien importante la primicia. Amado Dios, te damos gracias. Yo te doy gracias, Padre, porque me has bendecido. Como dijo David, de lo que tú me das, yo te doy. Y él entendió que tenía una gran deuda con Dios, porque nosotros nunca vamos a poder pagarle a Dios nada. No se lo podemos pagar. Solamente, imagínense, dándole gracias y la parte tan mínima del 10%. Y vamos a descubrir aquí por qué es que a unos hombres que no eran primogénitos los nombró él primogénitos. Y era por su generosidad. Para con Él, te damos gracias, Señor. Te pido, Padre, que nos des toda la sabiduría, toda la inteligencia, Señor, para que pueda yo dar este mensaje tan hermoso y que sea de tu agrado, Señor. Gracias, amado Dios. Amén. Vamos a revisar, mis hermanos, Génesis capítulo 4, del 4 en adelante. Yo sí le digo con todo mi corazón que, por ejemplo, en el caso de mi madre, era una mujer que no ganaba tanto. En ese entonces no se ganaba mucho. Ella ganaba como unos 800 quetzales. Ella era comadrona graduada y enfermera. Y sabe una cosa que mis hermanas le decían: pero ¿por qué es que das la ofrenda? Pero era porque ella sabía que tenía que honrar a Dios. Ella daba ofrenda, daba primicia, todo, y su diezmo. Entonces, mis hermanos, yo le quiero comentar que si ella hubiera orado por mis hermanas cantidad de meses y años, pero no da eso, no hubiera pues tenido acceso a entrar a las puertas de Dios. Porque cuando se habla, entraré con las puertas con acción de gracias. La gente cuando daba su diezmo, su ofrenda y su primicia era que le agradecía a Dios. Era la única vez. Porque le daba gracias porque había dado el poder para producir riquezas. Entonces miremos aquí, mis hermanos, en el inicio del Génesis, ¿qué fue lo que pasó? 4:4. Sí. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Quizá empezamos 4:1. 4:1. Génesis 4:1. Y Adán conoció a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Por eso dijo: he adquirido un varón por Dios. Volviendo a dar a luz, nació Abel, hermano de Caín, y fue Abel apacentador de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que después de algunos días, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas. Fíjense pues, ¿qué diferencia hubo en esta ofrenda? ¿Qué fue lo que dio cada uno? Yo quiero que fíjense pues, leamos ahí, Mirna, pero quiero que observe, porque yo quiero, mis hermanos, que ustedes se acostumbren a observar, que observe qué está pasando en una dinámica familiar, en una situación de lo que Dios ordena. ¿Saben ustedes que esas son leyes espirituales? ¿Sabe que ese es el libro de la ley? El Señor le dijo a David que este libro de la ley no se aparte de tu boca. O sea que es una ley. No es que usted diga: yo voy a pasarme los semáforos en rojo y aunque hayan cámaras, a mí qué me importa. Vaya a sacar ahora su calcomanía, le van a pedir un montón de
todo lo que usted hizo, ¿verdad? O sea que igual es el diezmo. Y el diezmo, mis hermanos, y la ofrenda y todo es lo único donde Dios habla que malditos sois con toda maldición, ¿veis? En ningún momento de la palabra de Dios el Señor habla así de una manera tan dura. ¿Y por qué? Porque es la gratitud de su pueblo. Es la forma de demostrarle a Dios cuánto lo amamos, cuánto nos hace falta lo que Él nos bendiga. Y le digo esto, entraré por sus puertas con acción de gracias. Ahí se está hablando de diezmo, de ofrenda, porque en esos momentos era que la gente entraba con gratitud, presentando sus ofrendas y dándole gracias a Dios. De otra manera no lo hacía, sino que era cuando se ponía una ofrenda de paz, una ofrenda encendida, entonces se entraba, pero entrar a las puertas es entrar a la presencia de Dios. Fíjese, pues Jesucristo cuando iba a alguien a llevar una ofrenda dijo, si ustedes recuerdan que alguien tiene algo en contra de ustedes, entonces vayan a conciliarse con él y deje su ofrenda. Porque para Jesús y Dios, pues, dar la ofrenda, diezmo y primicias era recibir milagros. Y lo vamos a ver aquí, todo lo vamos a ver. Se va a dar cuenta usted tan interesante el tema de las primicias. Génesis 4:3. Y Sí. aconteció que después de algunos días, Caín trajo del fruto de la tierra. Fíjese pues, después de algunos días, Caín trajo del fruto de la tierra. Pero oiga lo que él trajo. Una ofrenda a Dios. Una ofrenda. ¿Y qué tenía que haber llevado él en ese momento? Una primicia, mis hermanos. Él tenía que haber dado a Dios lo primero, porque era lo que Dios le había ordenado. Decía que de lo primero que usted reciba en una empresa, en algo así, eso es lo que tiene que darle él, es para Dios eso. O sea que era como algo apartado para Dios. No podemos negociar con Dios porque Él ordenó, es una ley espiritual. Y vamos a seguir leyendo. Génesis 4:4. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿De los qué? Primogénitos, de sus ovejas. Y vamos a ver cómo la trajo. Y de lo más gordo de ellas. O sea que le dio lo mejor a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que presentarle a Dios? Mis hermanos, les voy a contar una historia que hoy he contado otras veces. Yo una vez fui a una convención de hombres de negocios. Mi esposo era director nacional. Y entonces fíjese que vienen y ahí estaba un señor que era de Miami. Y él comentó, mis hermanos, que era un hombre pobre, porque había estado preso, porque lo acusaron de que estaba con contrabando de banano. Y dice este varón, yo le puedo decir el nombre y los programas que él tiene porque él lo comentó. Y dice que vino él y lo metieron preso y estando en la prisión le dijo Dios, sabes que te saco de aquí, pero me tenés que prometer que me vas a dar el diezmo. Me tenés que dar, porque por eso estás aquí. Porque no me has dado el diezmo de lo que yo te doy. Y tienes que ser agradecido. Yo no te he podido bendecir porque no me das el diezmo. Ni me das las primicias, ni me das las ofrendas. Entonces yo te quiero bendecir, pero no puedo, no me permitís. Así es que vas a enseñarle a la gente a darte el diezmo y cómo me lo tiene que dar. ¿Qué dice ahí? De lo mejor. O sea, ¿cómo tiene que ser el diezmo y todo lo demás? De lo mejor. Y entonces cuando él terminó de dar su enseñanza, dijo, quiero que pasen a dejar su diezmo, no quiero ningún billete viejo, ni falso, ni nada. Entonces mis hermanos, pero él dijo, me van a traer ahora, pero no me traigan billetes así. Y entonces él comentó a mis hermanos que después que salió de preso, él le prometió a Dios darle el diezmo. Y a su mamá se le había perdido un dinero. Y le dijo, mamá, ¿querés que aparezca el dinero? Dale a Dios, pedile perdón a Dios porque no le has dado los diezmos. Y tenés que diezmar de hoy en adelante. Está bueno, mi hijo, pero vas a diezmar, sí. Y dice que entonces la muchacha que tenía le confesó que ella había tomado el dinero y que se lo iba a devolver. O sea, mis hermanos, que el diezmo le va a proteger a usted de un montón de cosas y también la ofrenda y las primicias. ¿Y sabe qué comentó? Que ahora era dueño de 2 bancos en Estados Unidos. ¿Qué le parece? Y a veces Dios nos quiere bendecir, pero no, imagínense, tenemos tanta tacañería a veces que estamos pensando cuando ya la gente gana muy bien, ay, pero es que me toca dar tanto dinero. Pero Dios así lo ordenó. Y para Dios es una ley y es tan poco lo que le está pidiendo al ser humano.
Entonces, mis hermanos, yo me sorprendí. Ahora me van a dar una ofrenda, dijo, pero la quiero de buen corazón. Por eso dice la Biblia que Dios bendice ¿a quién? Al dador alegre, al que da las cosas para él con alegría. Entonces vamos a seguir leyendo. Génesis 4:4. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Sí. Y se volvió Dios hacia Abel y hacia su ofrenda. Pero Caín y de su ofrenda no se agradó. Mis hermanos, Dios ve lo que usted da, ¿sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Observa Dios lo que da usted o no lo observa? ¿Se da cuenta que sí lo ve? La gente piensa a mí, ni Dios ni cuenta se da. Él observó y dice que no le agradó. Y oigamos lo que le dijo a Caín. 5. Pero de Caín y de su ofrenda no se agradó. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Y dijo Dios a Caín: ¿por qué te irritaste y decayó tu semblante? Mira, si haces bien, ¿no será levantado tu semblante? Y si no haces bien, la transgresión acechará la puerta y hacia ti tenderá, aunque podrá dominarla. Mis hermanos, yo quisiera que lo leyeras en otra versión. Fíjese pues, está hablando Dios de que el poder que tiene llevar el diezmo, la ofrenda o algo así. Está hablando que cuando se llaman las primicias, o sea, si tú haces el bien, ¿por qué estás enojado? Y mire lo que le dice él a Caín. O sea que para Dios es tan importante lo que se da y cómo se da. Y quisiera que solo lo leyera Mirna y pasamos a otra escritura. Génesis 4:3 en la Reina Valera. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si le damos la ofrenda a Dios de la manera correcta, ¿qué es? ¿Qué significa enaltecer? Enaltecer, ¿qué significa? Poner en alto. ¿Qué hizo como ejemplo con Salomón y David? ¿Qué hizo Dios? Y con Jacob, los puso en alto. Y si usted revisa la vida de ellos, ¿cómo eran ellos tres? Increíblemente generosos. Y vamos a ver aquí una porción de la palabra para que vea qué increíblemente generosos eran ellos. Ellos no le daban a Dios el diezmo, ellos le daban cantidades. Cuando Dios se le apareció a Salomón fue porque él le daba, mis hermanos, le había hecho 1000 ofrendas. Imagínense hacerle 1000 ofrendas, cuando quizás tenía que hacer solo una. Pero o sea pues que aquí está diciéndole Dios, si tú haces lo correcto, ¿no serías enaltecido? Seguimos. Génesis 4:7. Y si bien hiciere, no serás enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta con todo esto. ¿El pecado dónde está? En la puerta. Por eso dice David, entraré ¿en qué? Sus puertas con alabanzas. Con alabanza, fíjese, con acción de gracias. Él sabía esta figura, la conocía muy bien. El pecado está a la puerta con todo esto. A ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Sí. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 31, del 5 al 10. Mis hermanos, yo tengo la obligación de comunicarles todo eso porque está en la ley. Quien lo haga, pues está en la, ¿cómo decirle? Tiene la libertad de hacerlo o no hacerlo. Pero Dios aquí lo puso en el libro de la ley. Es como que la Constitución dijera algo, yo no voy a hacer eso. No se puede. O lo hacemos, o mire lo que le dijo a este Caín. Que el pecado, ¿dónde estaba? A la puerta.
Segunda Crónicas 31:5. Sí. Y tan pronto como se difundió la orden, los hijos de Israel dieron en abundancia las primicias del trigo, vino, aceite, miel y de todos los productos del campo. Trajeron también en abundancia el diezmo de todas las cosas. Y los hijos de Israel y de Judá, que vivían en las ciudades de Judá, también trajeron el diezmo de las vacas y de las ovejas, y el diezmo de las cosas santas que habían separado para Dios su Creador, y lo depositaron en montones. 7. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Y cuando Ezequías y los príncipes vieron. Miren, mis hermanos, yo tuve un pastor que sabe qué decía. Aquí la gente viene flaca y todo. ¿Y sabe cómo termina? De caché. Bien cachetona, o sea. No solo a nivel físico, sino que a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque yo sí que les saco el diezmo. Ahí mis hermanos cerraban la puerta para que nadie saliera sin diezmar. Y cuando la gente iba a hacer el momento del diezmo, la ofrenda y las primicias y se iba a retirar, un servidor estaba en la puerta y le decía: su diezmo lo deja aquí, por favor. Y la puerta estaba cerrada, fíjese. Y en serio, cuando iba a hacer ese momento, él hacían el jefe de servidores que cerraran las puertas, ¿no? Y tenían que hacer. Entonces decía, por eso es que aquí viene la gente así, después resulta con camionetas, con empresas, porque yo les exijo el diezmo. Y así tiene que ser. Segunda Crónicas 31:8. Y cuando Ezequías y los príncipes vieron que el diezmo para los sacerdotes era abundante, bendijeron a Dios y a su pueblo Israel. Y Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el gran sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que el pueblo comenzó a traer las ofrendas a la casa de Dios, hemos comido bastante y nos ha quedado, porque Dios ha bendecido a su pueblo. ¿Oyeron, mis hermanos, qué es lo que dice, qué es lo que bendice al ser humano? Dar, mis hermanos. Y la Biblia dice que tenemos que solo dando, ¿qué? Se recibe. ¿Saben, mis hermanos, que esto lo saben hasta los que estudian otras ¿cómo decirle? Otras cosas. Cuando yo era bastante joven, fíjese que me dijo una persona: ¿sabe por qué es que yo fui bendecida? Porque fíjese que una señora me dijo en un templo de esos espiritualistas, nos dijo que si queríamos tener dinero teníamos que dar. ¿Y por qué, mis hermanos? Es que en todas las civilizaciones la gente le lleva ofrendas y todo a sus dioses. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos aplican ese principio. Está mal porque eso se lo lleva a Dios, pero ellos se lo llevan a sus dioses, ¿no? En todas las culturas le llevan ofrendas a sus dioses. Y nosotros a veces, mis hermanos, como dijo el Señor a los recabitas, ustedes siendo mis siervos no hacen eso, ¿verdad? Tenemos que aprender, mis hermanos, a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Segunda Crónicas 31:10. Y el gran sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que el pueblo comenzó a traer las ofrendas a la casa de Dios, hemos comido bastante y nos ha quedado, porque Dios ha bendecido a su pueblo y lo que queda este gran depósito. O sea que había llevado demasiado dinero. Fíjense, mis hermanos, que a veces la gente, por ejemplo, tiene unos 10 hijos y dice: bueno, el primogénito es él. En el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual el primogénito es el que busca a Dios, el que tiene relación con Dios y el que cumple con todo lo que Dios manda, especialmente con estas cosas, porque el diezmo se está refiriendo a la prosperidad. Entonces, mis hermanos, vamos a leer aquí en el Salmo 89, versículo 20, y después el 27, vamos a leer. Salmo 89, 20, y después el 27. Para que vean ustedes, por ejemplo, voy a decir una cosa. David era primogénito. Sí. David era primogénito. David era el más pequeño, el que estaba relegado, fíjese. Y sin embargo, ¿qué pasó?
El Señor, mis hermanos, lo llamó como primogénito y lo puso en autoridad porque fue enaltecido. Él fue ¿qué? Enaltecido. Y miren lo que dice Dios de David aquí. Salomón era el primer hijo, tampoco. Pero Dios así le plujo decir que Salomón iba a ser el que gobernara después como rey. Y vamos a leer esto aquí. Salmo 89, 20. He encontrado a David mi siervo, lo he ungido con mi aceite santo. Con mi mano será establecido y mi brazo lo fortalecerá. Su enemigo no prevalecerá sobre él, ni lo humillarán los hijos de los inicuos. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí con David? Le estaba dando bendición de primogenitura. Mis hermanos, ¿saben una cosa? Que nosotros no entendemos esto. ¿Por qué será que Dios, por ejemplo, pedía que el primer hijo fuera para Dios? Fíjese que en el pueblo de Israel, cuando se da la primicia especialmente, ¿en honor a quién creen ustedes que lo da? ¿Por qué es que ellos son tan generosos cuando dan la primicia? Porque lo dan, mis hermanos, pensando en el primer hijo. Porque mire todo lo que hace Dios con el primer hijo. Lo protege, le da autoridad en las empresas, lo pone, lo enaltece, fíjese. Pero cuando él cumple, pero si no cumple, quizá el que era más haragán y todo, va a llegar a tener más dinero porque le da a Dios. Simplemente por eso. Porque está cumpliendo con la ley, fíjese. A Dios no le importan los títulos que yo tenga, sino que que yo cumpla lo que Él dice. Y especialmente cuando yo quiero algo respecto a lo que yo quiero. Si quiero dinero, voy a dar diezmo, ofrenda y primicia. Así de simple. Lean 89, 20 después, ¿sí? 89, 23. Sí. Destruiré en presencia de él a sus enemigos y heriré a los que lo aborrecen. Sí. Con él estará mi fe, mi bondad, mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. ¿En mi nombre qué? Será exaltado. Mis hermanos, todo tiene que ver con la generosidad del ser humano. ¿Y David qué era lo que hacía? Hoy hubiéramos pues esa alabanza de ¿qué le daré? ¿Va? Porque mis hermanos, a veces yo no tengo, así aunque le doy al Señor y ando viendo cómo le doy más, pero no tengo cómo agradecerle a Él tanta cosa que me ha dado. En serio. La gente me mira ahora pues en un carro y toda la cosa así, pero yo me quedé en Guatemala cuando mi padre murió sola. Yo no tenía pues nexos ni vínculos, menos vínculos. Vamos a ver en el tema del Día de la Madre, ¿qué es un vínculo? Porque a veces tenemos un vínculo con la mamá y no nos damos cuenta. Y como no la honramos, aunque sea ella quien sea, tenemos problemas económicos. Porque ese es un vínculo eterno en la madre y el hijo, igual que el padre. Aparte son las relaciones. Yo veo, si soy hija de Angelita Alicia, tengo un vínculo, independientemente que haya tenido una relación con ella. Pero me une a mí un vínculo de lo que ella es. Y quiero que los que no van a ir al evento sepan esto, que en la madre ocurre algo. La madre le pasa al hijo lo que se llama mitocondrial, que es todas las características de ella a nivel espiritual, emocional, fíjese. Un padre quizá te pase sus características físicas, sus características aquí, pero la madre te pasa las características espirituales, te las dio de mamar. El ombligo de él estuvo atado al de su madre, fíjese. Entonces, mis hermanos, los unía un vínculo. Yo voy a hablar del ombligo ahí en el evento para que vea usted lo interesante que es el ombligo. Si alguien se hace liposucción, no se vaya a dejar nunca tocar el ombligo. Por favor. Gracias a Dios, aunque piensan a veces que yo me hago, nada que ver, yo nunca me he hecho. Ni nada. No me gusta. Salmo 89, 25. Pondré su mano también sobre el mar y su diestra sobre los ríos. ¿Qué significa eso? Le voy a dar autoridad sobre el mar, sobre los ríos, Mis hermanos, es que la bendición del primogénito es increíble. Es una cosa tan grande. Y nosotros, ¿por qué fue que perdió la primogenitura Esaú?
¿Qué fue lo que pasó ahí? Usted lee en la Biblia que le prometió alguna vez a Dios darle el 10% de todo lo que le iba a dar. ¿Quién fue el que le prometió eso? Jacob. ¿Y hasta dónde llegó Jacob? Él es el patriarca del pueblo de Israel, de las 12 tribus, ¿no? Él sí le prometió: de todo lo que tú me des, el diezmo te voy a dar. De todo, fíjense. Entonces, mis hermanos, para Dios eso es importante, no es una cosa que si Él quiere lo da, si no quiere no lo da. Para el Señor es importantísimo todo esto. Salmo 89, 26. Él clamará a mí: mi Padre eres tú, mi Todopoderoso y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso. ¿Oyó? ¿Qué pasa con una persona que es generosa para con Dios? ¿Lo hace qué? Su primogénito, mire. Y dice que no enaltece. Mis hermanos, a mí no me interesa que la gente diga que eso está en la Biblia, en el Antiguo Pacto. Jesucristo dijo que Él había venido a cumplir la ley, no a quitarla. Así lo dijo. Yo acabo de dar ese versículo hace unos días. Él vino a cumplir la ley, no a quitar la ley. ¿Por qué? Porque ahí está, dice que hicieron en la NASA querían ver los códigos bíblicos y empezaron a revisar los códigos de Génesis, Éxodo, y que si descubrieron que no podían tocar Levítico, que de Levítico no podían tocarlo, no aparecía nada. ¿Y por qué cree que Levítico no lo pudieron tocar? En cambio, Números y Deuteronomio sí, pero Levítico no. ¿Qué es lo que hay en Levítico? Están sus leyes y empiezan con las ofrendas. Y no pudieron entrar ahí. Ahí no encontraron códigos. Todos esos están en los 4 libros. Y descubrieron, mis hermanos, cosas asombrosas. Estaban eventos que iban a pasar miles de años después, ¿sí? En la Biblia. Y eso lo hizo la NASA. Usted puede buscarlo ahí, eso lo hizo la NASA. Salmo 89, 27. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Y lo cumplió Dios, sí o no? Lo cumplió, mis hermanos, le dio paz durante tanto tiempo, fíjense. Y todas las guerras que tuvo David, ¿las ganó o no las ganó? Todititas las ganó. ¿Y sabe qué hacía David? Cuando iba a ir a una guerra, les preguntaba que si le iba a entregar a sus enemigos en sus manos. Y él sabía cómo hacer para que le entregaran sus enemigos en sus manos. Él sabía la ley espiritual. Vamos a ver aquí, mis hermanos, algunas cosas interesantes. Vamos a leer la ley del diezmo y de la ofrenda y primicias. Está en Deuteronomio 14, del 22 al 26. Deuteronomio 14, 22. Año tras año diezmarás de los productos. Exomero, ¿ve? Año tras año diezmarás de los productos que rindieron tus campos de cultivo, y comerás en presencia de Dios tu Creador en el lugar que Él haya escogido, para morada de su nombre. El diezmo de su grano, de tu vino y de tu aceite, los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas. Ahí está hablando Dios de qué? Diezmo y primicias y ofrenda, ¿no? Sí. Los primogénitos de las vacas y de tus ovejas, para que aprendas a reverenciar a Dios tu Creador todos los días. ¿Qué es lo que Dios da, mis hermanos, al ser humano cuando diezma y da primicias? ¿Qué es lo que hace Dios? Cuando la persona que es su hijo le diezma, ofrenda y le da primicias. ¿Qué es lo que hace? Le pone temor de Dios. ¿Y qué significa temor de Dios? Vamos a terminar de leer ese versículo para que vea usted. Le pone, ¿y qué es el temor de Dios? Sabe que una persona con temor de Dios jamás se va a perder. Jamás va a andar en alcoholismo, en drogas, en problemas sociales, en problemas económicos, problemas morales, nada. El hombre, mis hermanos, jamás va a andar en eso, porque va a sentir como que alguien le dice que no puede hacer eso. Como que si viene a su corazón cierto temor y le dice, no puedes hacer eso. En serio, mis hermanos, fíjense que no sé si a mí me pasaba eso porque estaba sola en Guatemala,
pero cuando se acercaba a mí una persona que no andaba bien, yo sentía que el corazón me palpitaba y sabía que no me podía juntar con esa persona. Pero era una cosa tan seria que yo quería pues como accesar a esa persona y no podía, porque mi corazón me avisaba, ¿ves? Mi conciencia me lo decía. Y eso sé que fue lo que me guardó. Pero mi padre diezmaba, mi padre ofrendaba y daba primicias de todo lo que recibía. Él tenía una sus iglesitas ahí y ahí ponía los diezmos diarios, ¿no? Ponía las ofrendas y todo lo que tenía que poner ahí. Siempre lo hizo. O sea, ¿qué fue lo que Dios me dio a mí entonces? Temor de Dios. Yo, la gente que me diga, pues yo la vi borracha, pastora, ahora usted dice eso, pero yo la vi así, la vi con hombres, la vi con cigarros. Eso es mentira, no me lo pueden decir. Porque a mí nunca hicieron que yo fumara. Pensaba que a dónde se iba tanto humo y que no sé a dónde se iba el humo, y me daba como una cosa horrible, que por qué es que la gente fumaba. Pero era que Dios así lo puso. Deuteronomio 14:22, Reina Valera. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Todo el producto, ¿no? ¿Qué significa todo? Todo. Mis hermanos, si lo tomamos así literalmente, ¿cómo sería? Vas a diezmar todo el producto de lo que tú recibas. ¿Qué significa? Todo sin quitar. ¿Ah? ¿Quién entiende esto? ¿Cómo entiende usted que se debe de hacer? Todo el producto de tu grano, tu aceite, tu cebada, tu trigo, todo lo que recibamos. A ver quién dice qué significa. Si yo, por ejemplo, tengo ingresos en una finca de unos 10,000 al mes, ¿cuánto tendría que dar? Sin pagar empleados. Si tengo una entrada de unos 30,000, 3,000, independientemente de los empleados que yo pague. Fíjese, porque nosotros no hemos probado a Dios haciendo eso, sino que decidimos que íbamos a quitar todos los gastos. Pero ¿por qué al que trabaja y recibe un sueldo sí se le quita el 10% de su sueldo? El que trabaja en una empresa da el 10% de su diezmo. Entonces así tiene que ser. Deuteronomio 14:23. Y comerás delante de Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, y el lugar que Dios, tu Dios, hubiera escogido para poner Él su nombre, cuando Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Dios escogiere. 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Y darás qué? El dinero por todo lo que usted quiere, hermano. Lo que pasa es que la gente viene a dejar el diezmo o la ofrenda, las primicias y no pide nada. Pero está hablando Dios, mis hermanos, que Él le va a dar a usted todo lo que desea. ¿Qué es lo que usted desea? Debería de desear cosas grandes porque Dios es grande. No importa lo que usted gane, no importa lo que usted reciba de un negocio. Pero usted debería de desear lo máximo porque usted es hijo de Dios. Pero no pedimos cosas así. Dice que yo he contado cuando yo era jovencita, unos 12 años tal vez, o 11 años o 12, que estábamos 4 amigas. Éramos de la misma edad y me recuerdo que yo tenía puesto una faldita así del uniforme y con una blusita blanca. Ahí estaba sentadita yo con mi suétercito azul. Y dice, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande, Berta? Ay, quiero casarme con un hombre que tenga tienda para comer dulces, porque éramos niñas. Y saben que se casó con un hombre que tiene tienda con dulces. Y entonces le digo yo a Gudelia, ¿y tú, Gude, qué querés ser? Ah, yo casarme con uno que tenga transporte. A mí me encanta andar y regresar. Y se casó con un transportista. Y le dice, me recuerdo que le dicen a otra, ¿y tú con quién te quieres casar?
Pues fíjate que con un finquero. Me quiero casar con un finquero, se casó con un finquero. Y tú, Maite, pero quiero que observe esto. Todas hablaban de prosperidad pensando en quién, con quién se casaba. ¿Sí o no? No sé qué clase de gente era yo. Pero cuando me dijeron, ¿y tú qué quieres, Maite? Pues fíjate que yo quiero trabajar en empresas grandes, ser gerente general, porque mis tíos trabajaban en empresas grandes. Y quiero, pues, ¿por qué no? Quiero ser millonaria. Y quiero ser famosa, fíjese. Uy, tan creída la Marite, qué horror. Es que a todo lo que estás aspirando, pues fíjate que lo puedo lograr porque yo voy a estudiar bastante. Pero yo voy a estudiar, no pensé en que un hombre me diera eso a mí. Y sabe que así ha sido mi vida. No es que yo tenga millones, pues sí, porque tengo mi casita, tengo otra casa donde vivo. Así es, ¿no? He salido por televisión, mis hermanos, he ido a muchos países, hay mucha gente que me conoce. O sea que a nivel de YouTube, pues me conoce un montón de gente en otros países también. O sea que el Señor ha sido conmigo cumpliendo lo que yo pedí. ¿Estamos de acuerdo? Yo pedí eso, fíjese, porque yo pensé en un Dios tan grande. Yo conocía un poquito de Dios cuando era muy niña, porque mi abuela me había hablado de Dios y me decía del poder que Él tenía para darme todo lo que yo quería. Cuando mi padre falleció, yo tuve un sueño. Y mi padre me dijo, Maite, tú no quieres estudiar en la Facultad de Económicas porque piensas que yo ya no estoy en la tierra, fíjese. Pero sabes una cosa, que el que te lo puede dar todo no soy yo, sino que tu Padre. Y desde entonces yo supe que mi Padre de arriba me podía dar todo, lo que mi Padre de abajo no me había dado, ¿sí? Entonces, mis hermanos, yo quiero que usted conozca a ese Padre a través de estas enseñanzas. Que no le pida cosas pequeñas, que le pida cosas grandes. Usted puede. Usted es hijo de Dios, tiene la mente de Cristo, tiene una inteligencia tan alta, una sabiduría tan alta. La mente de Cristo es tener su sabiduría, su inteligencia, todo lo de Él. Es tener su ADN. Entonces, ¿por qué nos conformamos con un cuartito? Y tuve una experiencia que aprendí de ella. Fíjese que un día yo andaba en un buen carro, pero como iba a una universidad, dije, ay, aquí me lo pueden robar. Y yo le voy a pedir a Dios un carrito, aunque sea viejo, ¿sí? Pero que sea chiquito. Y entonces aparece un señor y me dice, fíjese, doctora Maite, que Dios me puso en mi corazón darle un carrito. Y sabe usted que yo arrepentí de haberlo ido a recoger, porque el carro no servía, pero ni siquiera arrancaba. Y por decirle a Dios, aunque sea un carrito chiquito, pero así yo me preferí. Y si es viejo, pues así no me lo roban, pues me dio un carro viejo. Desde entonces no le pedí eso. Y un día le dije, Señor, yo quisiera tener un BMW, porque me había quedado con esa experiencia. Y en eso, en una empresa que trabajaba, tenía 3 años y pasé a la gerencia general. Cuando pasé a la gerencia, me dice a mí el presidente de la compañía, Maite, a ti no te han dado la bonificación, porque es extraño que no te dieron ninguna bonificación. A mí no me la dieron, porque yo soy controller del consorcio. Entonces yo te la voy a dar. Me dieron lo que valía un BM en ese tiempo. ¿Ya vio? Porque Dios así es, mis hermanos. Lo estoy contando con una gratitud grande a Dios, para que vea que a veces uno pide cosas tan mínimas. Y podía pedirle a Dios, Señor, dame una casa. Señor, yo quiero que me des una casa de 4 dormitorios, con baños, todo. Usted le puede pedir a Dios todo lo que quiera, una vez cumpla con lo que el Señor le pide. Y no le importa si usted gana unos 3,000, pues dele 300. Si gana más, porque Dios no va a ver la cantidad, sino que de acuerdo a lo que usted pueda. De acuerdo a lo que usted recibe, ¿ves? Pero quiero que lo reciba, que sepa que lo recibe porque Dios así lo determinó. Quizá usted no ha tenido más acceso a lo más grande porque no da lo correcto. A veces nos conformamos con dar el diezmo y no es así nada más. Tenemos que dar lo que Dios ordena aquí. Está hablando de que es para aprender a tener temor de Dios. Y después, ¿para qué dice que también es el diezmo? Al final, ¿qué dice? Deuteronomio 14:26. Oiga pues. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Por todo lo que usted desea. Dios no le está poniendo límites, no le está diciendo, mira,
es que esa casa que me estás pidiendo grande no te la puedo dar. Claro que puede. Mis hermanos, mire, yo siempre he visto que el servicio a la gente, el dar, es algo tan importante. Yo era amiga de una señora que era sobrina de una señora que tenía pues propiedades. Y en eso ella era muy generosa. Y le daba lástima a su tía porque las hijas estaban en Estados Unidos y la pasaba recogiendo, la sacaba a pasear los días domingos y todo. Y en eso la tía pues murió y vinieron los hijos de Estados Unidos. Sorpresa cuando llegaron que la tía le había dejado una granja y varias casas a la sobrina. Y cuando leyó el testamento, el abogado dijo que porque ella la había cuidado en sus últimos momentos. Y lo mismo hizo un artista. ¿Qué artista hizo eso? Que le dejó al empleado todo. Teniendo un hijo no le dejó nada. ¿Quién fue ella? María Félix. ¿Ya vio? Le dejó al empleado casas, mire todo lo que tenía. Y era una señora multimillonaria. Cuadros y todo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque así es Dios. Solo dando se recibe y Él cumple su palabra. ¿Ya que sí? Solo dando se recibe. No vamos a recibir de otra manera. Es una ley espiritual. Así lo determinó la ley y así tenemos que cumplir. Vamos a leer en Ezequiel 44 del 29 al 30. Y si quiere que le demuestre que Dios es el que da el poder para producir riquezas, estamos hablando de Deuteronomio 8:18. Después vamos a leer eso. Ezequiel 44:29. Sí. Comerán la ofrenda de flor de harina y la ofrenda por la transgresión. Todo cuanto se dedique en Israel será de ellos. También las primicias de todos los primeros frutos y toda la ofrenda elevada de cualquier cosa que se presente. Mis hermanos, ¿a quién se refiere Dios cuando dice que será de ellos? A ver quién sabe la palabra un poquito. ¿De quién es eso? Todo lo que está diciendo ahí. ¿De quién? De los que presiden una iglesia, los sacerdotes. Mis hermanos, a la gente le cuesta entender eso. Pero Dios así lo declaró. En serio, fíjese. Yo le quiero decir algo con todo mi corazón. Un día el Señor me habló y me dijo, ¿por qué crees que yo no le he dado más dinero a este ministerio? Me habló de un ministerio. Porque tú no quieres que te den nada. ¿Ve? Así es. Yo no pedía nada de diezmo, nada en la iglesia, nada, no pedía nada. Porque gracias a Dios tengo una especialidad en finanzas, asesoraba empresas a nivel financiero. Y gracias a Dios, pues hasta una empresa me ofreció 40,000 quetzales solo por asesorarlo, pues a nivel centroamericano y Panamá, pues no todos los días, sino que un rato nada más que yo llegara. Yo asesoraba unas empresas de un señor millonario, tenía como 5 empresas y solo me juntaba una vez a la semana, al mes, para darles una plática. Y en el año 85 más o menos me pagaban 3,000 por una plática, ¿no? Porque tengo gerencia estratégica que la saqué en el INCAE. Entonces yo les daba sobre eso, era dolarizar el estado financiero. Entonces mis hermanos, pues yo como gracias a Dios me bendecía a Dios, no quería nada, pero Dios me habló. Entonces tuve que decir que lo iba a hacer, pero de mujer idónea todavía no lo he hecho. ¿Ayó? Así es. Ezequiel 44:30. También las primicias de todos los primeros frutos y de toda la ofrenda elevada de cualquier cosa que se presente será de los sacerdotes. También darán al sacerdote las primicias de todas sus harinas para que en sus casas repose la bendición. ¿Qué pasa, mis hermanos, si usted piensa que no lo tiene que dar al sacerdote? ¿Cuál es la orden de Dios? Ay, pastor, tanto mejor me dedicar al pastorado. ¿Sabe qué pasa? Que hay que tener llamado. ¿Estamos comprendiendo eso? La gente piensa que todos tienen llamado. A veces usted mira que un pastor se retiró de una iglesia y dejó a la mujer y es diferente. Es diferente. ¿Por qué? Porque es el llamado. Para eso hay que tener uno llamado. No es que voy a poner una iglesia y ya va a resultar todo. No, es que no resulta si no tengo el llamado. Porque tengo que tener la unción.
Tengo que tener la capacidad de discernir la palabra, de entenderla. De lo contrario, no me va a dar Dios ese entendimiento, ni discernimiento, ni nada. Es Dios, mis hermanos, el que da todo eso. Y lamentablemente para mucha gente, así lo decidió Él. Mire todo lo que está diciendo ahí. Estamos leyendo para los que no han visto eso. Ezequiel 44, 29 a 30. Ezequiel 44, 29. Comerán la ofrenda de flor de harina y la ofrenda por la transgresión. Todo cuanto se dedique en Israel será de ellos. 30. También las primicias de todos los primeros frutos. Y toda la ofrenda elevada de cualquier cosa que se presente será de los sacerdotes. También darán al sacerdote las primicias de todas sus harinas, para que en sus casas repose la bendición. ¿Para qué? Para que en sus casas repose la bendición. A mí me extraña cuando miro gente atacar a ciertos pastores porque viven bien. Pero así lo decidió Dios, mis hermanos, que le pregunte usted a Dios por qué entonces se pasa eso. No es cosa de Él, sino que es cosa de Dios, porque así lo decidió. De que no se hagan quizás las cosas como Dios quiere, es otra cosa. Pero sí tenemos que saber para qué, cómo tenemos que distribuir también ese dinero. Que no lo podemos malgastar, no lo podemos andar usando en cosas que no son correctas delante de Dios. Así es. Deuteronomio 8, vamos a empezar como el 14. Entonces se enaltezca tu corazón y te olvides de... Pero vamos a bajar un poco más. Es que, mis hermanos, hay gente que le pasa esto, que viene a una congregación y Dios empieza a bendecirlo. Cuando ya es mucha la bendición, ¿qué cree que hace? Ay, no, es que tengo que dar mucho, recibo 300,000 al mes, ¿cómo voy a dar yo 30,000 que sale de diezmo? Si eso me alcanza para hacerme mi viajecito. Pero mire, oiga lo que dice aquí. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidar a Dios tu Creador, sino retén sus mandamientos, sus juicios y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Sí. No sea que cuando comas y te sacies y hayas edificado casas hermosas y vivas en ellas, cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, cuando tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tienes se multiplique, entonces se enaltezca tu corazón y te olvides de Dios tu Creador, que te hizo salir de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te hizo salir, mis hermanos, de una opresión, de una necesidad de dinero, de enfermedades, de vivir con una limitación. ¿eh? El Señor es el único que nos hace salir de ahí, pero la clave está que tenemos que aprender a entender esto, que solo Él nos da el poder para producir riquezas, solo Él. Mis hermanos, si Él quiere nos quita la fuerza, ¿y qué podemos hacer sin fuerzas? Nada. Imagínense que le quite la fuerza a una persona. Termina en silla de ruedas y no puede hacer nada porque no tiene fuerzas. Él es el que nos da la fuerza y el poder para producir riquezas. Deuteronomio 8:15. Quien te guió a lo largo del grande y terrible desierto, lugar de serpientes ardientes y de escorpiones, lugar seco donde no había agua, de donde Él les hizo brotar agua de la roca del pedernal. Quien les dio de comer maná en el desierto, comida que tus padres no conocían, humillándote y poniéndote a prueba, para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi propia fuerza y el vigor de mi brazo me han traído esta prosperidad. Recordarás siempre a Dios tu Creador, porque Él es el quien te da el poder para hacer las riquezas, prosperidad y poder, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. O sea, ¿qué significa cuando usted da su diezmo y todo? ¿A qué se está refiriendo Dios? Es un pacto. Es un pacto que Dios hizo con su pueblo. Y un pacto es un convenio entre dos personas, ¿no?
Yo te voy a dar, pero tú tienes que dar esto para que yo te dé todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Porque dice que puede dar su dinero por lo que usted quiera. Qué hermoso, ¿va, mis hermanos? Deuteronomio 8:18. Recordarás siempre a Dios tu Creador, porque Él es el quien te da el poder para hacer las riquezas, prosperidad y poder, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Está muy clara la palabra, mis hermanos. O sea que el Señor quiere que la entendamos muy bien, mis hermanos. Vamos a leer aquí, mis hermanos, para finalizar, porque Cristo era la figura cuando se hablaba de las primicias en el antiguo pacto. Entonces vamos a ver aquí qué fue lo que hizo Jesús. Fíjese pues, vamos a leer Romanos 8:29 rápido. Él era el primogénito de muchos hermanos. Romanos 8:29, porque de antemano los conocía y nos había marcado con la semejanza de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Mis hermanos, ¿quién se recuerda qué pasó cuando Cristo resucitó? Hubo un evento sobrenatural. ¿Qué pasó? Cuando Cristo murió y resucitó, hubo un evento a nivel del mundo. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Resucitaron muertos. Resucitaron. ¿Y quiénes eran esos muertos que resucitaron? ¿Qué significaban ellos? Eran Estaba, mis hermanos, hablando de que él era un primogénito y tenía que enseñarle al Padre la gavía. Y la gavía eran esos seres que resucitaron. Fíjese pues, por ejemplo, en el caso de cuando el Lázaro pues volvió a la vida, él volvió a la vida, Lázaro, pero no resucitó, sino que nada más, mis hermanos, volvió a la vida, pero no resucitó, porque resucitar es otra cosa. Cuando alguien resucita ya no se muere, y eso fue lo que pasó con Jesús. Él resucitó, por eso es el primogénito, ¿verdad? Los demás murieron y quizá estos señores volvieron a morir, ¿sí o no? Pero Cristo no. Él resucitó y está a la diestra del Padre. Así es. Leamos ahora Colosenses 1:15 y luego Colosenses 1:18. Colosenses 1:15, el cual es la imagen del Creador invisible, el primogénito de toda la creación. 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, porque Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea el primero. Sí. Vamos a leer 1 Corintios 15 del 20 al 23. Después Hebreos 1 del 6 al 8. 1 Corintios 15:20. Pero ahora el Cristo ha sido levantado de los muertos, primicia de los que ya reposan. Porque así como vino la muerte por un hombre, así también por un hombre el levantarse a vida de entre los muertos. Y así como el hombre todos mueren, así también en el Cristo todos viven. Así es. Pero cada uno en su debido orden, el Cristo las primicias, luego los que son del Cristo en su venida. Amén. Vamos a leer ahora Hebreos 1 del 6 al 8. Hebreos 1:6. Y de nuevo al introducir al mundo dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y respecto de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono es excelso por la eternidad y para siempre. El cetro de tu realeza es cetro de equidad.
Ahora vamos a ver Apocalipsis 1 del 5 al 6. Apocalipsis 1:5. Y Jesucristo, el testigo de la fe real, el primogénito de los muertos, el juez supremo de los reyes de la tierra. ¿Quién es Jesucristo? Vamos a regresar. Y Jesucristo, el testigo de la fe real. Mis hermanos, solo Jesús te puede dar una fe real. Hay gente que tiene una fe fingida, que cree que tiene fe, a la hora de un problema no tiene nada de fe. Se le va la fe al suelo. Pero Cristo, cuando tú buscas a Jesucristo, Él te va a dar la fe real. Es el único que te va a dar esa clase de fe. Se le llama también la fe auténtica o emuná, porque significa que tú vas a tener una fe real. Mis hermanos, el pueblo de Israel tenía una esperanza, pero no viva. Y dice la palabra que Jesucristo vino y nos hace renacer para una esperanza viva. En Él podemos esperar algo, pero no algo que no va a pasar. Él va a hacer que lo que usted necesita pase, porque Él vino a darnos una esperanza viva, no muerta. Mire toda la diferencia, porque Él es la vida. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo de la fe real, viva, el primogénito de los muertos, el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos desató de nuestras transgresiones con su sangre, y nos hizo un Mis hermanos, reino. yo quiero que oiga esto. Fíjese pues, el único que lo puede desatar a ustedes sus transgresiones, ¿quién es? La sangre de Cristo. Tenemos que revisar a veces las doctrinas, porque creemos que también otras cosas nos pueden desatar. Lo único que nos desata es la sangre de Cristo. Veamos otra vez eso. Quien nos ama y nos desató de nuestras transgresiones con su sangre. ¿Y cómo nos desata nuestro amado Jesús? ¿Por su sangre? Mis hermanos, usted mira una atadura que tiene su hijo, una hija, pídale a Cristo que por su sangre sea libre. Mire herencias que trae tan feas, tan tremendas. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:18, que la sangre de Cristo nos limpia de toda vana manera de vivir, heredad de nuestros padres. ¿Qué significa vana manera de vivir? Solo la sangre de Cristo, nada lo puede sacar de ahí. ¿Qué es vana manera de vivir? ¿Quién me dice a mí? Gente improductiva, mis hermanos, que no producen nada. Tienen una pereza hasta para levantarse. ¿Ves? Se cruza por aquí la mano y dice, ay, tengo un poco de sueño todavía. Es gente que tiene pereza, que tiene dejadez, mis hermanos, que hasta cuando entra en un lugar, entra como despacio, y ya es tarde, ¿ya ven? Es eso, mis hermanos. Es gente que no produce, realmente no produce. Y solo Cristo nos puede quitar todo eso. Otra cosa que es improductiva es que hay gente que en vez de hacer algo productivo, se va a perder el dinero, mis hermanos. A invitar a gente a tomar algo y yo soy el que pago, vos, no tengas pena, yo voy a pagar. Mis hermanos, invitando a gente improductiva también. O sea que es la vana manera de vivir, hacer algo que no tiene nada que ver, que no es productivo, no va a producir nada. Y sabe que en muchos países esto es un índice muy alto, de tanta gente que hay que no produce nada. Usted dígale a una persona que le pide dinero, ¿sabe qué? Yo quiero que me haga el favor de ayudarme en mi casa. Ah, no, fíjese que no, pero quiere que se los regale. ¿Es cierto o no? ¿Sí? Usted dice, mira, yo te voy a prestar ese dinero, pero quiero que me vengas a lavar el carro. Ah, tampoco, yo no soy tu empleado, ¿eh? Entonces, usted no le tiene que dar porque esa persona no va a hacer, no, jamás es incapaz de hacer algo. Dice una señora que sale por televisión, mire, yo tengo necesidad de que me vayan a limpiar la casa. Usted en vez de estar no haciendo nada en su casa, viendo televisión, ¿por qué no va a mi casa? Ahí en el parqueo hay muchos carros para que los lave. Ah, no, fíjese que yo soy ingeniero. ¿A cree usted que yo me dedique a eso? ¿Ya? Y sin embargo, se está muriendo del hambre. Eso se llama vana manera de vivir. ¿Y qué porcentaje hay en el mundo entero de eso? ¿Ah?
cantidad de porcentaje, es algo tan alto, ¿ves? Así es. Aló, ¿alguien me escuchó, no? Así es. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios nuestro Creador, nuestro Padre. A Él sea la gloria y la fuerza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a agradecer a Dios, mis hermanos, por lo que nos da. Yo le pido que si usted no le ha dado nunca, dio las primicias ni nada, que le pida perdón. Que le pida perdón de corazón. Porque cuánta gente, mis hermanos, no lo ha hecho. Pidámosle perdón. Pero hagámoslo de corazón. Porque Dios quiere un corazón arrepentido. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por eso la sangre de Cristo es la única que nos limpia. Pidámosle a Dios perdón. Oímos bien lo que dice Deuteronomio, que a veces la gente cuando Dios la bendice tanto le cuesta diezmar o ofrendar o dar primicias porque piensan que es mucho. Pero Dios, mis hermanos, así es lo que nos da y conforme a eso tenemos que dar. Yo le pido por favor que le pidamos perdón y que le demos gracias por todo lo que nos ha dado. Usted cuando empiece a dar gracias por todo lo que Dios le ha dado, usted va a abrir las puertas del cielo. Entraré por tus atrios con acción de gracias y a tus puertas con alabanza. Dándole gracias a Dios por todo lo que nos da, por tanto que nos da. A mí, mis hermanos, siento que Dios ha sido conmigo tan bondadoso. Fíjese pues, solo el hecho de que usted tenga inteligencia es darle mucho Dios, ¿sí o no? Que tenga la capacidad de pensar en crear algo, ya le está dando Dios la creatividad. Es que yo viera qué manos las que tengo para hacer esto. Eso solo viene de Dios. Yo miro a veces los mensajes que le mandan a una persona. Solo Dios te puede dar eso. Pues es que es increíble las manos que tenés, ¿eh? Y es cierto. Dios así quiso darle a esa persona toda esa capacidad creativa. Gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces él tiene que agradecerle al Padre. No pensar yo heredé eso de mi papá, de mi mamá. No lo heredamos de nadie, fue de nuestro Padre Celestial. Él es el único que nos da el poder para producir riquezas. Amado Padre, te damos gracias. Yo no sé, Padre, a veces me siento como que no tenía yo tanta cosa para que me dieras lo que me has dado. Gracias, Señor, por la oportunidad que me diste de ser estudiosa, de querer tener, Señor, de querer trabajar en una empresa, Señor, de un nivel así. Gracias. Porque tú sabes, Padre, que yo puse todo lo que tenía que poner. Quizá no todo, Padre, pero sí hice todo lo posible. Y así quiero que le des ese sentir a tus hijos, Padre. Que le des a tus hijos, Señor, un sentir de querer llegar a donde tú puedes llevarlo. Si usted entra en la mente de Dios, cree que Dios quisiera que usted estuviera con un sueldo bajo. ¿Quién me dice si Dios quiere eso? Eso no lo quiere Dios. Ese es el puro Satanás que lo tiene a usted atado, como dicen, ¿no? Lo tiene atado a una mentalidad de pobreza, a una mentalidad de mediocridad, a una mentalidad de escasez, ¿ves? Y está dominado por eso. Y tenemos que pedirle a Dios que nos desate, como dice la palabra, por su sangre preciosa. Yo te pido, Padre, que nos desates este día por tu sangre preciosa. Desata a toda la gente que viene aquí, a nuestros hijos, de esa dejadez, Señor, porque tu sangre nos puede quitar esas ataduras tan grandes que te hemos arrastrado por generaciones, Padre. Solo tú, Padre amado. Y hoy te suplicamos, Señor, pidiéndote perdón porque no hemos hecho uso de los dones y talentos que nos diste tan altos y tan maravillosos, Padre. Tú dices claramente que el que no usa bien su talento, hasta lo que le diste te va a quitar. Y tú lo has hecho, Padre. Hay gente que llega a unos 30 años, 40 y piensa que qué va a hacer en la vida, que
que cómo va a vivir. ¿no? Y tenemos que pedirle perdón a Dios porque Él nos dio talento, pero no lo hemos usado. No esperemos que nos quite lo que ya nos dio. Y el que lo usa le da otro talento. Y por eso hay gente con tanto talento, porque ha usado de una manera correcta lo que Dios nos dio. Perdónanos, Padre, y ten misericordia de nosotros. Y este día te ruego, Padre, que nos desates de esa mediocridad. Como decía un curso, Señor, yo conozco mucha gente del montón que siempre serán del montón. ¿Y por qué? Porque nunca terminan lo que empiezan. Y es cierto, Padre, nunca lo terminan. Te damos gracias, empiezan una carrera, se pasan a otra. Y no tenemos que hacer eso. Hay evaluaciones que nos van a llevar a la carrera correcta. Hagamos lo correcto en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, porque no tenemos nada de qué agarrarnos, Padre, ni a qué aferrarnos, solo a ti, Señor. Por Cristo te doy gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que está en nuestra mesa, en nuestra casa, Señor, todo. Por la carrera que nos diste, todo, Señor, viene de ti. No hay nada que haya recibido de otra persona. Gracias, Padre. Gracias, Padre, te queremos dar la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor. Perdónanos hoy, Señor, si hemos enterrado tus talentos, y danos una oportunidad, Señor, de usar lo que tú nos has dado. Gracias, amado Padre. Amén. Vamos, mis hermanos, supóngase que este día, ¿cómo tenía que presentarse aquí usted? Con ofrendas, con primicias. Porque dice que en esta fecha nadie se presentaba ante Dios con las manos vacías. El pueblo llegaba con el montón de primicias y ofrendas, de la abundancia de lo que Dios nos había dado. Qué hermoso que tenemos un Padre tan extraordinario, ¿va? Te damos gracias, Padre, por el pan que representa tu cuerpo y por el vino que representa tu sangre. Es tu sangre, Señor. Tú dijiste que tu sangre era el fruto de la vid. Y te doy gracias, Padre. Te doy gracias por el pan que representa lo que es tu cuerpo. Vamos a participar hoy del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Te damos gracias, Espíritu Santo, amado Jesús. Amén. Vamos a participar, por favor. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.